Soy Víctor Raúl Benítez. A quienes son fieles a este programa de martes a las 13 horas y jueves, les doy la bienvenida. Soy el creador y el conductor de este programa que hemos dado a llamar Status Report. En el día de hoy tengo el privilegio de conversar, como muchas veces ya lo hemos hecho, con el doctor Hugo Duarte, sociólogo y politólogo, uno de los mejores que tenemos en el Paraguay, para evaluar la coyuntura actual, tanto la global, la geopolítica, que está determinando una gran crisis económica, definiendo una gran crisis económica que probablemente, según encuestas del Financial Times, a los mayores econometristas del mundo, comienza, más del 50% de los economistas del mundo, muchos de ellos de bancos centrales, afirman que una gran recesión mundial comienza entre el primero y el segundo trimestre del 2023. Y nosotros en Paraguay, le hago ya esta introducción a Hugo que está escuchándome, tenemos en este momento definiéndose el presupuesto 2023, una economía que en este año va a crecer 0%, no va a crecer. Una inflación que está en el 11%, una tasa referencial elevada del Banco Central, altísima, que es lo que también en el mundo, una tasa referencial de los bancos centrales para contener la inflación, hace que se ralentice la economía, no haya crecimiento, no haya distribución de la riqueza. Es un momento de alta incertidumbre, de guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, una guerra proxy que muchos dicen que es entre China y Estados Unidos, y otros afirman que el grave problema será ahora Taiwán. Por eso Estados Unidos, previendo eso, está volviendo a fabricar semiconductores, en tanto y en cuanto sabemos que Taiwán es el mayor productor mundial de semiconductores en el mundo y hoy todo tiene semiconductores. Si Taiwán se enferma, es invadida esta nación por China y hay algún conflicto de guerra comercial alrededor de los semiconductores, el mundo para, los automóviles dejan de producirse, etcétera, etcétera. China tampoco va a crecer, le estoy contando a Hugo que me está escuchando, se frena en este año debido a que se frenó en su actividad económica allá por abril-mayo, cuando un nuevo inicio de COVID en Hong Kong paralizó el país, los puertos, tanto para la salida como la entrada de mercadería, y por primera vez después de muchos años, China no va a crecer. Entonces, China no crece, alta inflación en Estados Unidos, alta inflación en el mundo, recesión probable dentro de 3, 4 o 5 meses, o en los próximos 6 meses comienzan en el mundo. Hay dificultades en Europa con el gas, con el gasoducto. No está llegando el gas en la cantidad que debería llegar. Subió, yo no sé si 10 o 20 veces el precio del gas o el costo del gas para los europeos, y así nos va. Mientras tanto, Hugo, con ese análisis internacional te pregunto, ¿cómo ves el escenario político nacional? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a la audiencia de Status Report, la gente de 5 días y a quienes nos están acompañando. En realidad un escenario sombrío, un escenario bastante sombrío, el que estás pintando, Víctor. Dejo picando una pregunta para después. En todo escenario económico global dicen que siempre hay ganadores y perdedores. Yo te quiero preguntar en algún momento, o es para otro programa, ¿quién es el ganador acá? Pero eso para después. La política nacional está marcada hoy en día por la disputa interna del Partido Colorado, porque está demasiado, muy claramente marcadas las fronteras en donde uno y otro proyecto están operando y cuáles son los límites hasta donde se mueve, ¿verdad? Uno es un proyecto de vuelta al poder político de un sector que responde a un expresidente de la República, y el otro es un sector que justamente vio la luz como oposición a ese grupo que responde al expresidente Horacio Cartes, y que
logró apartarlo de su proyecto de continuidad hace 4 años y medio, y ahora está intentando revalidar esa posición, ofreciendo una continuidad más allá de las cuestiones que los separan o que los unan. Son dos proyectos total y absolutamente diferentes dentro del Partido Colorado. Yo creo que el ambiente va a ir enrareciéndose un poco más, teniendo en cuenta, Víctor, que tenemos todavía la definición de unas cuestiones que tienen que ver con la continuidad de alguna declaración que hizo la embajada, el Departamento de Estado norteamericano a través de la embajada de Estados Unidos en Paraguay, con relación a algunos actores centrales de la política paraguaya. Entonces, creo que ese es más o menos el escenario en donde nos estamos en este momento, digamos, informando de las cuestiones políticas. En el otro sector, en la oposición, hay como una especie de disputa de baja intensidad, pero se nota que la oposición que tiene Efraín Alegre, quien de buena a primera tiene una posición hegemónica en la Concertación, o por lo menos dominante, no hegemónica, cambio el término, posición dominante, está siendo desafiado por propios correligionarios que tienen proyectos y que han hecho movidas interesantes en los últimos tiempos, en el caso de Bull y en el caso de Fleitas, por ejemplo. También hay un activismo muy fuerte del candidato de Patria Querida, desafiándolo a un debate, desafiándolo a confrontar a alguien que aparentemente se siente cómodo con alguna ventaja que pudiera tener a través de las encuestas y de las mediciones, y que prácticamente no hace declaraciones ni aparece en los medios. Y por otro lado, el otro gran escenario de la política paraguaya es la enfermedad de Fernando Lugo, que ha debilitado tremendamente al Frente Guazú hasta tal punto que se ha partido un sector más urbano, menos rural, se ha quedado dentro de la Concertación, y el sector que responde a movimientos y partidos más arraigados con la cuestión social y rural han conformado una alianza con el movimiento Nueva República que lidera Euclides. Y luego está los otros proyectos, el de Payo, que anda dentro de su estrategia de siempre, silenciosamente tratando de captar ese sector que está disgustado con el sistema, ese sector que está enojado con el sistema político, y convertirlo en votos, y que abandone su natural abstención ante las convocatorias políticas. Y por otro lado está el proyecto del exfutbolista José Luis Chilaver, que sorprendentemente, según algunas encuestas visto, está marcando entre 3, 2 y 3%, 4%, sin haber hecho campaña, lo cual es una señal por lo menos interesante de cómo está fragmentada la ciudadanía paraguaya. Siempre hay un predominio importante del partido de la ANR y del Partido Liberal, pero hay un 30%, 35% de electores que ya se manifiestan más cercanos a proyectos fuera de esos partidos tradicionales. Así que si vamos a un escenario de 3/3, probablemente podríamos tener alguna final impensada el año que viene, mi querido Víctor.
Hugo, quiero hacerte una pregunta sobre la cuestión política. Cuando hay conflictos en Paraguay o problemas momentáneos, ese momento siempre nos salva una fuerza hegemónica extranjera. Te da el ejemplo enseguida. Ese es el primer tema que quiero tocar contigo. El segundo es la grave cuestión de la economía paraguaya, con un déficit entre lo que se recauda y lo que se gasta, que fue 6% del 2020 por la pandemia, 3% sobre el Producto Interno Bruto el año pasado. Este año ha de estar 3, para el año que viene tenía que ser 2, para ir a la convergencia de 1,5 del 2024, pero 1.800 millones de dólares de adiciones al presupuesto quiere hacer el Poder Legislativo, donde 1.000 es el pago ese que quieren hacerle a los ex obreros y funcionarios de Itaipú para equiparar a lo que recibieron los brasileros, donde curiosamente, a pesar de que estamos en elecciones, todos están de acuerdo, allí hay consenso. Está el Riquito de Horacio Cartes, está Sixto Pereira del Frente Guazú, está Tony Apuril de su partido Hagamos, está Abel González del PLRA, entre otros. Curiosamente, en esos 1.000 millones de pesos que quieren entregar a estos funcionarios para que haya una supuesta isonomía, eso nos lleva a una hecatombe, que te voy a contar cuál va a ser, y quiero escuchar tu opinión, fiscal. Y por otro lado, hay unos 800 millones de gastos adicionales en recursos humanos, gastos de personal, donde entra más gente y más salario para la misma gente, funcionarios públicos. 1.800, donde el Poder Judicial es uno de los más agresivos, audaces en pedir plata adicional. Eso va a llevar el déficit 4% más, es decir, 2 iba a ser según el presupuesto original que pasó a Hacienda, 4% más, 1.800 después, 6% YU, que es igual que el 2020 con pandemia. Dejo picando eso. Yo te voy a decir la consecuencia. La consecuencia es default. Vamos a entrar en cesación de pago. Chau, investment grade. Chau, 20 años o 15 años o 17 de supuesto trabajo de equilibrio macroeconómico y va a subir la pobreza. Claro, ya subió luego en la pandemia del 23 al 27. Y yo te recuerdo que cuando tuvimos cesación de pago allá en el 2002, en este siglo, la pobreza en Paraguay era 50%, papá. 50% éramos los pobres en Paraguay cuando teníamos un default selectivo en el 2002, aquí en Paraguay, aquí ahora y la Rapay. Entonces, aquí y ahora nosotros estamos con el riesgo de nuevo de entrar en cesación de pago, inclusive de pago de salario a los empleados públicos. Bueno, te cuento eso nomás y te lo dejo picando. ¿Será que vamos a volver al 2002? Por una gran irresponsabilidad, digo yo, de los muchachos, o no sé si es para comer, no sé si Enriquito, Tony, Abel y Sisto van a picar algo ahí. Yo no sé muy bien, puede ser que tengan buenas intenciones, pero espera que te termino. Y con respecto a lo primero, vos me dijiste, che, en cuanto a al conflicto interno, ANR, estamos todos pendientes de esas dos declaraciones significativamente corruptas del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué resultado y consecuencia va a tener? ¿Será que van a dar el paso subsiguiente, que es congelar los activos? O el siguiente aún, que es la extradición. Y a moja pope, la DEA o el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos va a definir la interna colorada. Allí lo que me preocupa es que cada vez que nosotros tenemos problemas, viene el Brasil, le llevó a Stroessner. Ahí nos sacó de encima algo. Allí se refugió Cubas. Le metieron preso a Lino. Le salvaron de un golpe de Estado a Guasmosi. Ahora ya hablo de los Estados Unidos. Y ahora los Estados Unidos le declaran corrupto a Cartes y a el señor Velázquez. La pregunta es, ¿acaso la integridad del imperio de la ley en Paraguay siempre es un producto importado? Nosotros, pico, los paraguayos, nunca luego, carajo, vamos a tomar las riendas de nuestro propio destino y vamos a solucionar nuestros problemas de corrupción y de significativamente corrupto y de PEA y de AMOA. Siempre políticamente, mi querido Hugo, vos que sos politólogo,
La geopolítica tiene que venir a solucionarnos nuestros carachas políticos. Estoy hablando ya en sencillo. Sí, yo creo que hay una cultura de dependencia, Víctor, política. Los políticos paraguayos están acostumbrados a buscar padrinos en el extranjero. Entonces, todos, no, sin excepción, no hay ni uno que se salve de esta definición. A mí desde hace un tiempo, siempre me llamó la atención, por ejemplo, que un candidato a presidente o un precandidato a presidente de la República de cualquier fuerza política, al lanzar su candidatura, no se va a visitarle a gremios, no se va a visitarle a productores, a campesinos, a asociación de profesionales. Lo primero que hace es buscar una entrevista con el embajador norteamericano, el embajador brasilero y el embajador argentino, en ese orden. Ahora, en algunos casos se van también al embajador de la Unión Europea. Y esto es una cuestión que ocurre, y vos, si recurrís a los archivos de los medios tradicionales, vas a encontrar publicado enormemente en páginas: fulano de tal ha ido a visitar, a comunicar su candidatura. Y ese yo creo que es una cultura de dependencia, un coloniaje que todavía hay dentro de la clase política paraguaya, Víctor, porque todavía no hemos madurado un sistema político en el cual nosotros nos acostumbramos a resolver los problemas entre nosotros. Siempre necesitamos un árbitro. Cuando tuvimos problemas luego de la guerra del Chaco, serios problemas políticos, emergió el árbitro interno, que fue el ejército. Luego, cuando la ANR tuvo el poder y fue presa de la guerra facciosa, de los graves problemas de ingobernabilidad por problemas entre las facciones coloradas, emergió también un poder militar para hacer de árbitro y cogobernar con el Partido Colorado. Cuando se agotó el poder de Stroessner y la cuestión social era absolutamente impostergable, también emerge el árbitro, la caballería, el ejército, para dar fin a ese proyecto y inaugurar otro. Y ahora, en todos nuestros problemas políticos, hemos tenido la injerencia de otros países. Cuando hubo el asesinato del doctor Argaña, es bastante reconocida la influencia que tuvo la ex embajadora norteamericana, creo que era en la resolución de ese problema. También sabemos la militancia que tuvo el embajador norteamericano cuando Domingo Laíno era perseguido por las fuerzas del orden paraguaya. También tenemos los casos actuales en donde la embajada norteamericana interviene en el escenario y en el clima electoral. Y así sucesivamente, Víctor, vamos a encontrar desde muchos años atrás una especie de mentalidad colonial de la clase política paraguaya, que siempre busca primero el amparo de los vecinos y luego busca posicionarse internamente para ejercer el poder. Yo creo que eso es un grave problema y eso es lo que nos impide tomar decisiones, porque finalmente hay sectores políticos que terminan debiendo mucho a actores extranjeros y eso nos impide buscar acuerdos, buscar alianzas afuera de nuestro país que les convenga al Paraguay. Básicamente nosotros creo que tenemos tendencia a alinearnos con los países que son, digamos, generalmente los tutores del poder en el Paraguay. Ya. Una pregunta adicional en el tema económico que te adelanté.
Estuve en Ciudad del Este la semana pasada y me dice un amigo, vamos un poco a recorrer los alrededores del country. Y me muestra la pobreza que rodea el country, Paraná Country Club de Ciudad del Este. Los asentamientos, mi querido Hugo, los perros nomás no se van a mirar mucho. No sé si se va, no sé si la SAS y el ministro ya se fue. Y puede ver los asentamientos que crecen por día. Me dice, hay un peligro de que acá en el este se asalten supermercados por hambre. Acá en Asunción vemos que los DIGIs han mostrado algunos videos en donde la gente está robando carne. Se pasa como un hecho anecdótico. Sin embargo, hablo con algunos mototaxistas y con motoqueiros, como dicen en Ciudad del Este, y le digo, ¿y tú qué haces? Me dice, fui despedido durante la pandemia. Yo te cuento que la pandemia despidió 300.000 personas, salieron de sus trabajos, incluyendo patrones que cerraron su RUC, cerró su boliche el tipo. Y todavía no se recuperó esos 300.000 puestos de trabajo, incluyendo microempresarios o patrones que trabajaban en sus empresas y que cerraron sus empresas y que están sobreviviendo con changas. Y me dice el paraguayo, andei con baile ya poja, y me dice, estoy indo a Foz de Iguazú a traer frangos y vea, dice pollo en 4 o 5 viajes por día. Como le pregunté en portuñol lento, me respondió portuñol. Y después le dije, en de la Yapoa, le dije en guaraní, y me dice, yo fui despedido, cobré mi indemnización, me compré para mi moto en cuota, estoy en Inforcom, no estoy pudiendo conseguir nuevo trabajo, no hay nuevo trabajo, y traigo 3, 4, 5 viajes de pollo, vendo en mi barrio o le vendo a un gran mayorista que revende. Me enteré que hay quejas de los polleros paraguayos, los que engordan pollo en Paraguay también debido a esto. Entonces, ¿y cuántos son? Le dije, yo calculo unos 10.000 somos que no conseguimos laburo. 10.000 tipos, 2 pollos, 2 bolsas por viaje. Se llamó ISUPE. Pongámosle 2 viajes nomás, ¿verdad? 10.000 por 2 ya es 20.000 por 2 ya es 40.000 por día. ¿Qué tal? 40.000 bolsas de pollo por día meten los muchachos en Ciudad del Este. Y eso es lo que me dice un amigo preocupado. Mira que podemos volver a tener otra vez 50% de pobreza. De hecho, la pobreza subió, según el INE, del 23 al 27 con la pandemia. Y no sé, yo no he visto medidas de pobreza subsiguientes. Estimo que estaremos en 30, porque el poder de compra ha caído, porque la inflación ha subido. Entonces, ¿vos qué pensás? ¿Puede haber una explosión social, Hugo, antes de las elecciones? Primero quiero reflexionar un poco al respecto, Víctor. Cuando hay un problema económico que ya se convierte en un problema social y en un problema político y se nota que en la calle ya existen límites que son sobrepasados por la conducta de gente que se anima a pasar ciertos límites, inclusive de la ley, para tratar de buscar un poco los recursos necesarios para desarrollar su vida. Entonces yo creo que cuando eso ocurre tenemos un problema político con trasfondo económico. Cuando ocurre eso, el Estado, me parece que al ser un problema político debe intervenir, pero cuando interviene el Estado tiene que modificar algunas reglas económicas y eso no le gusta a algunos actores económicos. Entonces, según algunos actores económicos, el Estado tiene que tratar de intervenir lo menos posible. ¿Cómo entonces dentro de esa dualidad de visión, Víctor, vamos a encontrar? Es un problema político al que hay que hacer frente. La economía por sí solo, en estas condiciones, me parece que ya no tiene posibilidad de recuperarse. Entonces, evidentemente, el Estado tiene que tener una actitud más proactiva de tal forma a garantizar, primero, el orden social. Segundo, garantizar
la posibilidad de que las personas puedan tener acceso a niveles mínimos de posibilidades para desarrollar su vida y tercero, para cuidar su patrimonio. Esos son problemas políticos. Entonces, yo creo que hoy en día tenemos que definir, están los gremios que piden que no se haga, no se toque nada porque tenemos que mantener esta estabilidad económica. La gran pregunta es, ¿existe estabilidad económica que mantener? ¿Es posible? ¿Qué tipo de estabilidad? Y si los gremios recurren al Estado, quiere decir que los gremios reconocen que es un problema político. No es un problema económico, si no van a recurrir a agentes económicos para tratar de hacer algo, ¿verdad? Esa es la pregunta que yo dejo y no tengo respuesta, pero sí sospecho que lo que todos están buscando es que el Estado intervenga, pero a favor de uno u otro sector. Bueno, allí te quiero ya dar un feedback, una retroalimentación. Ayer he visto un show en el Palacio. El señor Llamosa con el señor presidente de la República y una parte del gabinete recibe a los economistas, amigos todos nuestros, del sector privado. FEPRINCO, con sus economistas, estaban 3 economistas, 2 exministros, César Barreto y Spalding. Estaba Acosta Garbarino, creo que César y Alberto Acosta representan un poco intereses financieros y están en su derecho. Estaba también nuestro gran amigo Cristaldo de la UGP, que está temeroso que le cambien las reglas del juego desde el Estado a los contratos con los acopiadores, etc. Y por otro lado estaba también gente, estaba Beltrán Maki, etcétera. Y estaba el señor Duarte de la Unión Industrial Paraguaya. Y en el otro lado, el señor Marito con el señor presidente, Marito, Mario Abdo, con sus ministros y etcétera. El gran tema era, y yo ahora te quiero preguntar a vos, y dejo también a la audiencia, a la teleaudiencia que responda. Yo lo que quiero saber, ¿quién le llamó a quién a pedirle ayuda? Si el sector privado se fue al sector público a decirle socorro, mantengamos una estabilidad que ya no existe más, ya opaman la equilibrio fiscal monetario cambiario. O es el Estado, o es Llamosa el que le manda un WhatsApp a Duarte y le dice, che, venid a vos acá, vamos a salir en la foto, porque en el Parlamento quieren hacer tales y cuales modificaciones legales. Entonces yo ahora te pregunto a vos, tampoco tengo la respuesta, pero Arecola se sospecha. Yo no, viste, vos decís, ¿cómo es? El sector privado recurre al Estado, reconoce que es político. Y yo sí que te digo, el sector público el que le está recurriendo al privado, una parte del público, y queriendo que el mercado, que encima es el mercado se mueve por incentivos, no tiene un corazón social, y así nomás luego suele ser, ¿verdad? Por eso es que se necesita Estado, no hay por qué rasgarse la vestidura. Entonces yo te pregunto, ¿quién le llamó a quién ayer para salir en escena? En el Instagram y en el Facebook y en toda la prensa hoy repercute, dice, la UIP preocupada, la FEPRINCO preocupada con PEA y con AMOA. Yo te voy a decir mi sospecha. Mi sospecha es que no es que el sector privado se fue nomás por irse, que debe estar preocupado, sino que mi sospecha es que llamó, le whatsappeó y le dijo, socorro, acá los perros en el legislativo quieren cambiar la regla del juego y van a armar un quilombo en el déficit fiscal. Esa es mi sospecha. Va a ender, Hugo. Y yo creo que eso responde a la idiosincrasia del poder en el Paraguay, ¿verdad? El poder, el Estado siempre, digamos, fue tributario. Grandes parcelas del Estado fueron tributarios siempre de intereses muy importantes dentro del país, ¿verdad? Entonces, creo que lo que hace el ministro Llamosa es absolutamente posible
de llamar a los aliados de su política económica para decirle, miren, yo estoy tratando de sostener esto porque para ustedes esto es lo que les conviene, pero ahí los perros están queriendo repartir un poco en otro sector también la plata, ¿verdad? Y esto no es bueno para nuestro esquema. Y bueno, más o menos así está. Y está buscando aliados, aliados de peso, por supuesto, a quienes tampoco hay que dejar de escuchar. Creo que es bastante lícito que los gremios de la producción vayan y expresen su preocupación, pero este es un problema político ya, Víctor, ya no es un problema económico. A eso es lo que quería llegar a esa conclusión. El Estado debe encontrar la fórmula y ahí es donde la política se convierte en un arte. A algunos no les gusta eso, pero acá es donde la política se convierte en un arte porque tiene que de la nada construir una solución que hoy no existe. Y esa solución debe permitir que todos vuelvan a vivir de manera cómoda dentro de ese edificio nuevo que la política debe empezar a construir hoy. Evidentemente, este gobierno ya no creo que lo haga, va a tratar de terminar así como está, es lo que yo pienso, porque estamos en época electoral y cualquier decisión altera el orden o el clima electoral, ya sea porque la oposición interna en tu partido va a usar eso en contra tuya si ocurre en el oficialismo, o dentro del otro escenario, alguien va a tener que salir a decir no nos gusta lo que hizo, o decir esto está bien, estamos a favor, porque comparten también lugares dentro del poder legislativo y van a tener que votar por esas leyes, ¿verdad? Alguien va a tener que salir a defender alguna u otra posición. Entonces acá yo creo que esa responsabilidad ya no va a asumir este gobierno. Me da la impresión. Por eso es que está haciendo esta especie de baile, cambiando y mostrando cuáles son las parejas que están protagonizando este baile, ¿verdad? Pero va a ser un problema muy serio para el próximo gobierno. Eso es categórico. Sí, yo para finalizar hago una reflexión sobre dos temas que están también en la cresta de la ola comunicacional, de las tendencias, dicen los que saben hablar. El señor, uno de los candidatos, tiró una idea y me consultaron a mí después ya los muchachos. Ayer me estaba consultando una empresa Market Data. Y yo, inclusive este señor de la ARP, increíble, los conservadores, una parte de la gente conservadora se puso a favor. Un candidato colorado dice, ¿qué tal si le refinanciamos las deudas haciendo que el Banco de Fomento compre esas deudas dentro, según, no sé, yo no sé cuál es el plan, si es dentro de unos tramos, antigüedad, tipo de deuda, tipo de deudor. Los bancos hacen todos los días eso, se llama 3R, refinanciado, renegociado, reestructurado. Un mismo banco le hace eso a su cliente, le fía a más largo plazo, a veces negocia, le baja la tasa, todo es para sobrevivir. El momento, ¿verdad? Que le da crédito puente. Y cuando un candidato tiró y le cogió de sorpresa, diría mi suegra española que vos le conocés, la mamá de Rolly, le cogió de sorpresa, diría tu tía, ¿verdad? Diría, pues le cogió de sorpresa, diría. Entonces, al economista le cogió de sorpresa el señor, el teólogo, y se quedó en offside, porque después me entero yo que el propio economista candidato ya hizo eso. En el 2016 le refinanció las deudas a sectores primarios, y la señora Lea en el 2017 compró deuda de los maestros a través de BNF. Y después todo el mundo se enoja. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué todo el mundo se enoja cuando el Estado quiere ayudarle a los perros que están inforconeados y sacarle un poco de la esclavitud? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Está en la tendencia? ¿Va a vender sobre eso? No, yo lo que creo es que
Yo lo que creo es que él le agarró de sorpresa porque le tomó una iniciativa de una propuesta que afecta a una gran cantidad de familias, y eso les deja descolocados y sin posibilidad de tener una respuesta más que la descalificación de la propuesta. No hay respuesta posible. Ellos no tienen, durante casi toda la campaña, ya sé de quién estás hablando, durante toda la campaña han desarrollado un discurso económico ortodoxo de ordenamiento fiscal, mantenimiento de las reglas y una serie de cosas, y de repente viene un sector y dice, no, pero está con el lado de vean, diga, tuyos bajos, mini pymes que están con problemas, no tienen chequera, no pueden hacer compras de 60, 90 días, vamos a rescatarle a esa gente. Y aparte, yo sé positivamente, Víctor, que esa política existe porque, por ejemplo, docentes de la Universidad Nacional Pública pueden acudir al Banco de Fomento solicitando la compra de su deuda de algún lugar para, de esa forma, tratar de volver otra vez, digamos, a tener una credibilidad financiera hoy, porque nadie sabe ni siquiera por qué hoy entra en problemas, porque la coyuntura te mete en un problema, la gente quiere emprender y a veces hace mal los cálculos, pero no es por espíritu doloso, sino sencillamente es porque se equivocó en los cálculos. Yo creo que lo que pasa, Víctor, es que el otro sector no tiene capacidad de respuesta porque le apostó todo al discurso ortodoxo de la economía. Hugo, finalmente terminamos, pero quiero escuchar tu opinión. ¿Qué opinas de Tirica para terminar? Nos cogió sorpresa también. ¿Qué opinas de Tirica? Y sí, evidentemente, hablando, un éxito. Evidentemente que es muy cierto lo que dice Michel Duvet. Michel Duvet tiene un libro muy interesante, se llama La época de las pasiones tristes, en donde afirma que el gran problema de la política no es solo la distancia que hay entre la política y la gente, sino que la política no puede comprender en cuántas clases sociales hoy en día está fragmentada la sociedad. No puede comprender. Hay demasiadas clases, hay demasiada fragmentación y ya no sabe ni siquiera a quién le va a hablar, y es lo que está pasando. Hoy estamos viendo nosotros que aunque nos pintaban un Paraguay en crisis después de la pandemia, sin embargo, tenemos una población ávida de pasar momentos felices, de tener un sueño colectivo, de alentar un sueño colectivo, y por supuesto todo eso tiene siempre la posibilidad de buscar alguien que represente ese sueño, y ese sueño, esa posibilidad, esa felicidad que se perdió durante la pandemia y que ya se quiere recuperar, esa posibilidad hoy está personificada en Tirica, que pudo, con mucho tino y mucha inteligencia, pudo captar esa necesidad de que la gente tenga un referente para decir, este es el estilo de vida que yo quiero. Excelente. El rol del Estado es, de hecho, el bienestar y la felicidad de la gente. Vamos a pote. Tirica es hoy el policy maker, el hacedor de políticas públicas más exitoso del Paraguay. Chao, Hugo. Nos vemos después. Chao.